Hola a todos. Mi nombre es Lorena López Cerero. Soy profesora titular de la Universidad de Sevilla y estoy vinculada al Hospital Virgen Macarena de la misma ciudad. Hoy lo que os voy a explicar es la utilidad de los hisopados de vigilancia, de los frotis, como queráis llamarlo, que forma parte esta clase del módulo 2 de este curso de multiresistencia y abordaje integral de las infecciones en la era de los microorganismos difíciles de tratar. Aquí os presento los conflictos de interés, que desde el punto de vista profesional o personal no tengo ninguno para el desarrollo de este tema. Y a continuación os presento un poco la estructura de la charla, ¿eh? Los hisopados de vigilancia, por qué los realizamos, a quién se los realizamos, de qué manera lo hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos, ¿vale? Empezando por el por qué hacemos este tipo de muestras, que yo creo que es la parte fundamental que os tendríais que plantear cuando procedáis a realizar un plan de monitorización en vuestro hospital o en vuestro centro o querráis implementar el que ya tenéis, ¿eh? Los objetivos principales de los frotis rectales y de los frotis de vigilancia general son dos. Uno de ellos, la prevención de la infección en un paciente concreto, el mismo paciente en el que estábamos tomando la muestra, la prevención de la infección en ese paciente. Y el segundo objetivo es los estudios, lo que denominamos estudios de vigilancia activa, que tienen más un fin epidemiológico, del control de infección de todo el centro sanitario que nosotros proporcionamos información. Dentro de la prevención de la infección, ahí los utilizamos para el profilaxis de ciertas intervenciones, que lo vamos a explicar a continuación, o para el diagnóstico temprano de infecciones en pacientes de alto riesgo, que también lo veremos, pacientes hematológicos. Y en cuanto a los estudios de vigilancia activa, los utilizamos o bien de manera rutinaria para monitorizar los pacientes portadores al ingreso en unidades de alto riesgo, y también los podemos usar año de un brote hospitalario. Cuando lo que queremos es para la profilaxis en intervenciones, se ha demostrado, lo que conocemos principalmente es la profilaxis de la infección posoperatoria por gram positivo. Lo que hay una evidencia en estos momentos es que la detección de portadores de MRSA antes de una infección disminuye a la mitad las infecciones posquirúrgicas, sobre todo en infecciones limpias, ¿eh? Porque vamos a hacer una descolonización con mucopolisina intranasal, que es lo que está recomendado, con o sin baño con clorexidina. Esta disminución lo que nos ha proporcionado evidencia sobre todo en dos tipos de cirugía: en la cirugía cardiotorácica y en la cirugía ortopédica, la cirugía que colocamos prótesis articulares, sobre todo la cirugía de cadera, que es donde más información hay, pero también la cirugía de rodilla. Esto es en cuanto a la infección posquirúrgica por Staphylococcus aureus meticilin resistente. De lo que no tenemos evidencia, o al menos es insuficiente, respecto a la prevención de la infección por enterococcus Banao o Bambé, los enterococos resistentes a glicopéptidos, o de Staphylococcus coagulase negativo meticilin resistentes. Ten en cuenta que los estudios que hay cuando los queréis implantar en vuestro hospital, sobre todo en la cirugía cardiotorácica y ortopédica, que muchas veces es cirugía programada, la toma de muestras tiene que ser previa a la cirugía, y esto supone un problema logístico, ¿eh? De hecho, en nuestro hospital lo realizamos durante 2 años y hemos tenido que dejarlo de hacerlo porque la mayoría de las veces los resultados llegan cuando el paciente ya se ha operado, con lo cual no vamos a poder realizar esa descolonización previa a la cirugía. No tiene una utilidad, no tiene un impacto, ¿eh? Entonces hay que valorar mucho los conocimientos que hay a partir de las evidencias científicas y lo que podemos implantar en cada centro hospitalario. Depende de la logística, son pacientes ambulatorios, si tienen que venir, la toma de muestras es a kilómetros del hospital, con lo cual eso complica mucho la logística. Tiene que estar muy bien pensado este tipo de programas.
Y en cuanto a gran negativos, una de las intervenciones quirúrgicas que más nos interesa es en la biopsia prostática transrectal. Este tipo de intervención tiene principalmente la complicación más frecuente es la hematuria o la hematospermia, que ocurre en casi la mitad de los pacientes, pero también en un porcentaje, aunque pequeño respecto a la hematuria, pero no desdeñable, hasta casi un 3%, se puede producir una infección invasiva, como puede ser una bacteriemia, una sepsis, post la toma de la muestra de la biopsia rectal. Y eso ha llevado a que se preconice, desde el punto de vista de las sociedades nacionales e internacionales de urología, la profilaxis antibiótica antes de esa biopsia transrectal, debido al riesgo de la bacteriemia o de la sepsis. Y esta profilaxis se ha recomendado con fluoroquinolonas o con cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación. Entonces, ¿cuál es el problema? Las tasas de resistencia. Aquí tenéis los datos europeos de Escherichia coli resistente a fluoroquinolonas, que en algunos países, por ejemplo en el nuestro, en España, pues puede llegar al 25%. No sé, yo no he encontrado datos a nivel americano, tan detallados como podemos tener. Esas son las tasas de infección invasiva por Escherichia coli resistente a quinolonas en Europa. Y Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera en Europa puede alcanzar incluso un 10%. En nuestro país está en torno a eso, un 10-20% de Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación. Entonces, si tenemos esas tasas de infecciones por microorganismos multiresistentes, probablemente la profilaxis antibiótica deberíamos cambiarla, pero si la cambiamos de manera universal para todos los pacientes, vamos a tener un consumo muy alto de antibióticos de amplio espectro, como pueden ser los carbapenems. Entonces, con ese fin de preservar los carbapenémicos en la medida de lo posible, se han realizado varios estudios, aquí os traigo dos, uno realizado en Estados Unidos y otro en Egipto, en los que se ha comparado la eficacia de tomar muestras rectales antes de la cirugía y realizar una profilaxis según los resultados del frotis rectal. ¿eh? Entonces, el frotis rectal nos va a permitir diseñar una profilaxis en función de cuál es la colonización en ese momento del paciente. Y en ambos estudios, con unas cifras más o menos parejas, lo que vemos es que en la rama de los pacientes en los que se había realizado frotis rectal y la profilaxis era en función del resultado de esa frotis rectal, no había infecciones post-biopsia, infecciones del tipo de bacteriemia. Y en cambio sí que se daban hasta en un 3 y en un 6%, en un 3% en el estudio americano y un 6% en el estudio egipcio, de infecciones post-biopsia. Entonces, debido a esto, es uno de los campos, en uno de los grupos de los pacientes en los que se benefician del frotis rectal. En cuanto a la cirugía abdominal, que también podría beneficiarse de la información que nos puede proporcionar el frotis rectal, lo que sí se sabe es que aquellos pacientes que están colonizados intestinalmente por enterobacterias productoras de blea o enterobacterias productoras de carbapenemasa tienen más riesgo de desarrollar una infección posoperatoria en tanto la cirugía colorectal como en el trasplante de hígado. Ahí es donde hay una evidencia clara. Lo que pasa que no es del todo como para una recomendación de grado 1A, ¿vale? Porque la mayoría de los estudios son estudios pequeños, hay heterogeneidad en las pautas de profilaxis y también hay heterogeneidad en las intervenciones. No todas las cirugías colorectales son iguales, los estudios son una amalgama de pacientes de cirugías diferentes. Entonces, por eso no hay en estos momentos hay una evidencia que observa una tendencia, pero no de alto nivel. Y desde luego, donde hay una evidencia insuficiente es en los pacientes colonizados por Acinetobacter resistente a carbapenémicos y los pacientes colonizados por Pseudomonas aeruginosa multiresistente. Otro grupo de pacientes en los que podemos tener un beneficio, un impacto del resultado del frotis rectal es en aquellos que vamos a llevar a cabo un diagnóstico temprano para dirigir no una profilaxis, sino un tratamiento empírico. Y estos pacientes son los pacientes hematológicos que van a desarrollar una neutropenia febril.
Los pacientes, la causa principal de infección invasiva son bacilos gram negativos y en los que destaca sobre todo Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Debido a ello, lo que se recomienda de manera empírica, si un paciente empieza con fiebre y está neutropénico, porque le hemos inducido la neutropenia al paciente hematológico, empezar ya directamente de forma empírica con antiseumónicos. Lo que pasa es que el antiseumónico más frecuente, que puede ser ceftazidima, combinado o no con un aminoglucósido, vamos a tener un problema, un fallo terapéutico si aumenta la prevalencia de multiresistentes, como hemos visto en los datos europeos, ¿no? Y a nivel mundial eso ocurre también. Entonces, el frotis rectal previo a que ese paciente entre en neutropenia, es una muestra fácil de tomar, hay una buena adherencia para ese tipo de muestras, no es una muestra invasiva, y luego tiene otra ventaja, que tiene una muy buena correlación con la etiología de la infección que ocurre durante la neutropenia. Puede llegar hasta un 80% en la mayoría de los estudios. Con lo cual es una muestra fácil y es una muestra con un valor predictivo positivo muy alto. Entonces, además, los estudios que disponemos hasta la fecha, se ve que el tratamiento empírico basado en el resultado de frotis rectal, que cuando cambiamos del antiseudomónico clásico, como puede ser ceftazidima, a utilizar un carbapenémico o a utilizar a combinaciones que puedan cubrir ese microorganismo que hemos detectado en frotis rectal, disminuye la mortalidad a los 30 años. Eso en cuanto a la profilaxis o el tratamiento de lo que le ocurre al paciente al que está tomando las muestras. Pero es que además los pacientes que ingresan en unidades de alto riesgo, como puede ser en las unidades, sobre todo las unidades de cuidados intensivos, los pacientes están sometidos a rotura de barreras, van a estar con múltiples catéteres, van a tener catéteres urinarios, no solo intravenosos, y eso va a facilitar la infección. Entonces, de lo que tenemos evidencia clara es que el cribado o el screening de Staphylococcus aureus methicillin resistente disminuye en este grupo de pacientes hasta un 72% las infecciones. En otras unidades que no son UCI, pues puede llegar incluso a la mitad, como hemos visto antes, ¿no? En cuanto a las enterobacterias productoras de blea, los estudios que son más bien estudios observacionales, lo que han visto que hay hasta un 14% y puede llegar a un 15% de colonización al ingreso en la UCI. Y de estos pacientes que están colonizados, hasta un 11% pueden desarrollar infección. A pesar de estas tasas tan altas, no hay evidencia de que la vigilancia activa al ingreso de portadores de blea, de portadores de productos de blea, disminuya la infección o disminuya la transmisión. Por lo cual solo hay una recomendación tanto a nivel del CDC como a nivel de las instituciones europeas de que el cribado de este tipo de patógenos solo se realice de manera universal en situaciones de brote. ¿Mm? En cuanto a los bacilos gram negativos productores de carbapenemasas, que pueden ser pseudomonas, pueden ser agromonas o pueden ser heterobacterias, de lo que disponemos en estos momentos es de series temporales, o sea, series en las unidades de UCI en las que no se realizaba screening de forma universal al ingreso y que empiezan a hacerlo. Entonces, cuando empiezan a hacerlo, lo que se ve tras la implementación de ese programa de control, que disminuye la transmisión y por ende la infección posterior, ¿no? Pero no disponemos de estudios randomizados, de estudios comparativos y con un tamaño suficiente. Lo único que tenemos es series temporales que lo que nos indican que sí que hay impacto en la disminución de la transmisión de la infección, pero en estudios de un solo centro, en estudios tampoco multicéntricos, y es un antes y un después. No tenemos otro dato. Y luego está la vigilancia del estudio de portadores como una medida más dentro del control de un brote, cuando ya se ha desencadenado un brote, no como una medida rutinaria, como hemos visto al ingreso de los pacientes. Eso hay que tener en cuenta que cuando estamos en un brote vamos a tener costes por realizar cohortes de pacientes, aislamientos de pacientes, limpiezas terminales, desinfecciones, reducción de actividad, sobre todo actividad quirúrgica, porque tenemos a los pacientes aislados, tenemos que tener una serie de circuitos independizados. En todo ese gasto, además, la toma de muestras para portadores supone gastos de recursos y de personal.
Entonces eso lo tenemos que valorar, pero realmente sí que hay evidencia en estos momentos de que nos va a permitir el estudio de portadores durante un brote en detectar transmisiones ocultas, transmisiones que no podemos sospechar, que no sospechábamos únicamente por las infecciones, pero desde mi punto de vista el valor más inmediato que tiene la utilización de frotis para vigilancia es ver cómo son de efectivas las medidas que ponemos en marcha en un brote. Si vamos tomando secuencialmente muestras de portadores y vamos viendo que cada medida supone, o el conjunto de medidas que nosotros implementemos, una disminución de la prevalencia de portadores, podemos ver que el impacto de las medidas es el adecuado. Además, sobre todo si hay cambios en el momento de los factores facilitadores del brote, podemos adaptar las medidas cuando empezamos a volver a ver reaparición de portadores o el aumento de portadores, cuando vemos que eso no se resuelve de manera normal. O sea, no podemos fiarnos solamente de las infecciones, tenemos que ir a los estudios de portadores. Una vez que tenemos en cuenta el por qué, que hemos visto las tres situaciones principales, como profilaxis, como tratamiento empírico precoz y para la monitorización de unidades de alto riesgo, ¿a quién tomamos muestras? ¿Vale? Sobre todo cuando hablamos de frotis rectales, que es probablemente donde hay más controversia, ya hemos visto que hay una evidencia muy clara en la biopsia prostática transrectal, la cirugía colorectal, en el trasplante de hígado del paciente hematológico que va a entrar en neutropenia, pero no tenemos evidencia en otro tipo de cirugías urológicas. Ahí no está tan claro que realmente vaya a tener una ventaja la profilaxis basada en el frotis rectal. Y en otros pacientes oncológicos hay algunos estudios que empiezan a aparecer ahora, sobre todo en pacientes oncológicos de patología abdominal, sobre todo de cáncer de colon y de cáncer de páncreas, que es donde tenemos en estos momentos los datos. Y luego, el otro tipo de pacientes a los que tenemos que tomar muestra o que tenemos que incluir en nuestro plan de hisopados es al ingreso en las unidades de alto riesgo, en las unidades intensivos, las unidades de neonatología y los pacientes de hematología y oncología. En otras unidades vamos a ver qué es los datos que tenemos en estos momentos. Se ha discutido y hay mucha controversia si es más útil la implementación de medidas basadas en factores de riesgo como ingresos previos, colonización previa, infección previa, tratamientos antibióticos previos, uso de dispositivos invasivos, o el screening universal. Aquí os traigo un trabajo que está realizado, el primero de ellos, el que tenéis a vuestra izquierda, que se realizó en un país escandinavo con muy baja prevalencia de portadores de MARSA en un solo centro. Y se hizo fue un estudio observacional en el que se veía los pacientes que se detectaban mediante factores de riesgo y los pacientes que se detectaban por screening universal cuando ingresaban en el hospital. Total de 946 pacientes, se vio que se detectaba solo uno por factores de riesgo y 37 mediante screening universal. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos pacientes hoy en día que están colonizados por Staphylococcus aureus no están asociados a los factores de riesgo tradicionales que tenemos para patógenos multiresistentes, con lo cual para detectar portadores de MRSA sí que es muy útil la toma universal de frotis nasal y al menos en lugares o en países o en áreas sanitarias con una prevalencia baja. En aquellos en los que la prevalencia es alta, probablemente no vamos a perder ningún paciente por factores de riesgo, pero en aquellos con una prevalencia baja, como era el caso de este estudio, sí. Y luego, respecto a los que ingresan en UCI, este es un trabajo también que me llamó la atención porque comparaban qué era lo que ocurría con los factores de riesgo y el screening universal cuando intentábamos detectar patógenos, bacilos negativos multiresistentes, productores de carbapenemasas, Acinetobacter y enterobacterias, o cuando intentábamos detectar portadores. Y vuelve a ocurrir lo mismo que en el estudio anterior.
Los factores de riesgo son insuficientes para detectar los portadores de Barça, pero en cambio los factores de riesgo sí que son muy útiles, detectaban casi el 100%, pero al 100% de los pacientes de la misma manera que el cultivo. Con lo cual no había una evidencia de que el screening universal, al menos en la UCI, fuera superior a etiquetar a los pacientes según factores de riesgo según ingreso, ¿no? Al menos en este estudio. Entonces, debido a eso, podemos tener en cuenta que va a depender mucho también del centro. El screening universal tiene una alta sensibilidad, nos va a permitir la detección temprana de brotes, sobre todo de brotes que están ocurriendo en otra unidad que se trasladan, sobre todo cuando hay traslados a las unidades de cuidados intensivos. Tiene un alto coste. Cuando queremos hacerlo de manera sistemática, pues tenemos que incluir fines de semana, tenemos que incluir ingresos nocturnos, etcétera, en alto coste no solo económicos, sino también de personal. Y luego vamos a aislar a pacientes o vamos a aplicar medidas barrera en pacientes con bajo riesgo de desarrollar infección y también bajo riesgo de transmitir por las estancias o porque no tienen, son pacientes autónomos, que no tienen vías, etcétera. Con lo cual, eso también tenemos que valorarlo, sobre todo debido a la epidemiología local que tengamos. En cambio, el screening dirigido es más eficiente. Vamos a concentrar los recursos en aquellos pacientes de más riesgo de desarrollar infección, ¿eh? Como son los inmunodeprimidos y los pacientes muy manipulados, como los pacientes de la UCI, pero el problema es que no va a detectar a todos los portados. ¿En qué características es el screening dirigido? El universal es, ya he dicho que ya hay suficiente evidencia como para realizarlo de manera universal en las unidades de alto riesgo, pero en otras unidades tendríamos que tener aquellos factores de riesgo más importantes, que son el ingreso previo en un hospital. Eso puede aumentar el riesgo de estar colonizado entre doble o 7 veces, de estar colonizado por un bacilo multiresistente, de haber estado ingresado previamente en otro hospital. Nosotros, todos los pacientes, tenemos un personal que va todos los días a admisión porque no lo podemos automatizar en estos momentos para ver si todos los pacientes recién ingresados han estado previamente al menos un año antes en otro hospital. Uno de los estudios más claros es sobre todo si ha estado en otro país ingresado. Esto lo hicieron los suizos, que vieron que hasta una cuarta parte de los pacientes que habían ingresados en otro hospital en el año anterior estaban colonizados por un bacilo negativo multiresistente. Pacientes que vienen de residencias de ancianos pueden tener hasta el doble de riesgo de estar colonizados por bacilos negativos multiresistentes, sobre todo por estos de carbapenemasas, al menos un promedio, y más del doble si son productores de blea. El antecedente a una zona endémica, sobre todo estamos hablando de zonas como la India, Pakistán, en nuestro caso el norte de África. Casi la mitad de los pacientes, de los viajeros o de los inmigrantes de esas zonas pueden venir colonizados y además estar colonizados durante más de 3 meses, con lo cual hay que tener una ventana por lo menos de 3 o 4 meses del viaje, del antecedente del viaje o del antecedente del evento de migración. Los pacientes que están expuestos a otros pacientes colonizados, uno de los trabajos más importantes es uno que se hizo con Acinetobacter baumannii, productor de carbapenemasa, asistente a carbopendémicos, que la OR ratio aumentaba de un 13% si había 2 o 3 portadores en la unidad positivos a una OR ratio de 25 veces si había más de 4 portadores, o sea que la presión de colonización en una unidad también es importante. A un paciente que haya estado ingresado en la proximidad del paciente colonizado hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay otros factores como pues, el tratamiento antibiótico previo, al menos en los 3 meses previos, pacientes que llevan catéteres urinarios. Entonces, dependiendo de la epidemiología local, tenemos que hacer como nuestra ficha de screening dirigido. ¿A qué conjunto de pacientes consideramos que en nuestra zona
teniendo en cuenta los primeros cuatro apartados que os he comentado, ¿no? El ingreso previo, el proceder a una residencia de ancianos, una residencia de larga estancia o un viaje a un país que ya sabemos que tiene unas prevalencias altas. Para eso sí hay que estar continuamente actualizando. Una vez que sabemos por qué realizamos los frotis rectales, otro aspecto importante es cómo los vamos a realizar. ¿Mm? El tipo de muestra, una de las muestras más rentables es el frotis rectal, excepto para el caso de Staphylococcus aureus meticin resistente. Para todos los demás patógenos es una buena muestra, pero no podemos utilizarla como muestra única porque todos los estudios lo que vienen a decirnos es que tenemos que utilizar varias muestras, en función del patógeno que queramos buscar o según el plan o el programa que queramos, que es lo que queremos implementar. Para el caso de enterobacterias tendremos que tomar por lo menos un frotis rectal y un frotis axilar. En el caso de Pseudomonas aeruginosa probablemente sea más rentable la muestra respiratoria, la muestra de herida y el frotis axilar. En el caso de Acinetobacter baumannii es una situación parecida a la de enterobacterias. Y una situación que se nos está dando ahora a nosotros en España son los brotes que nos están ocurriendo por Candida auris y Candida parasilosis resistente a fluconazol. Que aunque hay pocos datos en la literatura, lo que estamos viendo es que lo más rentable es el frotis rectal también y el frotis perineal. Pero tener en mente que lo ideal son varios tipos de muestra por patógeno. Luego, el tipo de detección, vamos a utilizar medios selectivos, eso sí que hay bastante evidencia en estos momentos, y lo que nos podemos plantear es si hacer un pre-enriquecimiento antes de sembrar los medios selectivos. El preenriquecimiento, en el caso de los bacilos gram negativos, sobre todo los bacilos gram negativos productores de carga premasa, aumenta bastante la sensibilidad. También lo habíamos visto en los casos de productores de blea, que aumentaba casi un 22, un 25% la sensibilidad, la capacidad de detección. En el caso de Mersa puede llegar también a duplicar la detección. Lo que pasa es que tiene un inconveniente en la utilización de un caldo de enriquecimiento previo, porque vamos a retrasar por lo menos en un día el resultado de detección de portadores. Entonces va a depender de la situación epidemiológica que estemos en ese momento. Si estamos en una situación de baja prevalencia, lo que queremos es tener una alta sensibilidad, aunque perdamos un día, y nos interesa utilizar un preenriquecimiento. Si estamos con una alta prevalencia, lo que nos interesa es detectar cuanto antes los pacientes portadores para poner las medidas barrera y hacer cohortes o aislamientos. Entonces, probablemente iremos a una siembra directa. Una manera de acortar los tiempos con el preenriquecimiento es utilizar un preenriquecimiento automatizado. Eso hay un sistema que nosotros hemos probado, que es el de Alifax, una casa italiana, pero aumenta los costes, aumenta hasta 3 veces los costes de la detección de portadores. Y de hecho, lo pudimos implementar una temporada, pero ya no. Precisamente por una cuestión de preferíamos aumentar el número de pacientes que estábamos muestreando a que fuera más costoso y en un número más reducido. Entonces eso hay que hacer un balance respecto a coste y tiempo. Y otro aspecto interesante para la detección es la detección por métodos moleculares. La detección por métodos moleculares, las ventajas es que son más sensibles, mucho más sensibles. Estamos hablando de un 92 y puede llegar a alcanzar a un 99% de sensibilidad. Y además reduce los tiempos en menos de un día, al menos en la misma mañana, dependiendo de cómo se organice en el laboratorio. Lo que pasa que las desventajas que tiene es que una vez que detectamos un paciente positivo por un método por PCR o por un array o por una técnica de estas, tiene inconveniente que tenemos que cultivarlo, porque necesitamos el microorganismo para hacer estudios epidemiológicos, para hacer el tipado molecular o tipado por infrarrojos o tipado por MALDI porque la detección por PCR no nos permite hoy en día, en el momento actual de la tecnología, hacer un tipado.
Y luego los métodos moleculares no son sensibles al 100%, dependen, hay determinantes de resistencia que no son capaces de detectar. Por ejemplo, hay variantes de IMP que ninguna de las técnicas moleculares que hoy en día cubre el 100%. O carbapenemasas nuevas o carbapenemasas de baja frecuencia, como puede ser más GES. En estos momentos no tenemos test comerciales o test validados para la detección de esos microorganismos, con lo cual tendríamos que ir a métodos in-house que tienen problemas de validación. Y luego la implementación de un método molecular aumenta los costes de laboratorio, a lo mejor no a nivel hospitalario o a nivel asistencial si los valoramos, pero sí los costes específicos de laboratorio y requiere un personal con una mejor preparación, con un mejor entrenamiento. Y eso tiene dificultades, sobre todo si vamos a guardias de fines de semana y actividades asistenciales nocturnas. Entonces, no todo el personal tiene formación específica para la utilización de métodos moleculares. Una vez que tenemos claro el por qué, a quién se lo hacemos y cómo se lo hacemos, cuándo o con qué frecuencia se lo hacemos, cada cuánto tenemos que hacer las tomas de frotis rectales o de frotis nasales o de frotis seminales. Esto es de lo que menos se ha estudiado, de lo que menos tenemos datos en la literatura. Aquí os traigo un trabajo que ni siquiera está publicado, que es una comunicación oral en un congreso, en el que se evidenciaba que podíamos perder hasta un tercio de los portadores si tomamos solamente muestras al ingreso en las unidades intensivas y al alta. Perdíamos tanto en el caso de productores de carbapenemasas como en el caso de portadores de blea y sobre todo en los enterococos. Esto es un estudio unicéntrico realizado durante un año con un total de 842 pacientes. Normalmente, ¿cada cuánto hacemos las tomas? Pues el paciente, sobre todo al ingreso, muy pocos centros lo hacen al alta de la UCI o al alta del hospital. Y en el caso no hay estudios comparativos, pero seguimos más bien una frecuencia de sentido común o de la capacidad que tiene el laboratorio de analizar las muestras, pues una vez a la semana o si podemos 2 veces a la semana. Pero esta decisión no está basada en una evidencia, ni está basada en un estudio comparativo, ni en nada. Normalmente desde el punto de vista pragmático. Cada cuánto podemos hacerlo, tanto el personal que tiene que tomar las muestras, como el volumen de pacientes, como la cantidad de trabajo que va a recibir el laboratorio. Porque además tiene que seguir haciendo diagnósticos, que esto simplemente es para prevenir infecciones. Y ya para resumir, que os llevéis un poco de ideas claras a casa, es necesario implementar y diseñar, sobre todo diseñar un plan de toma de muestras, de frotis rectales y de otro tipo de muestras, que dependen de las características del centro, de la capacidad del laboratorio y de la epidemiología local. No es lo mismo las áreas de alta prevalencia que las de baja prevalencia, los centros dentro de una provincia podemos tener centros con alta prevalencia, hospitales con brotes y hospitales más limpios dependiendo del tipo de intervención, el tipo de paciente, el tipo de flujo. Por lo cual este plan debe responder al por qué lo voy a hacer, a quién, cómo y cada cuánto se lo voy a hacer. Entonces tiene que estar documentado, tiene que estar consensuado tanto por las unidades, por el laboratorio, como por el director del centro, porque tiene que asumir esos costes de personal y de reactivos y de tiempo. Luego, lo que tenemos que tener claro es que los flutis rectales son muy útiles para la elección de la profilaxis prebiopsia prostática, de la cirugía colorectal y el trasplante de hígado, así como los flutis nasales ya nos habían demostrado, y yo creo que los habíamos implementado todos frente a la cirugía cardiotorácica y la cirugía protésica, sobre todo la cirugía traumatológica protésica. Los UTI son muy útiles en la terapia empírica, la neutropenia febril, sobre todo cuando los podemos realizar antes, de forma programada, antes de que el paciente entre en neutropenia. Y luego la monitorización universal de los portadores debe realizarse en las unidades de alto riesgo, en las unidades intensivas, sobre todo en situaciones de baja endemia, es cuando tiene que ser universal. Podríamos realizarla de forma dirigida si las tasas son muy altas, pero en general lo que se recomienda es que sea universal en ese tipo de unidades y en otras unidades de forma dirigida porque es más eficaz. Y respecto a la metodología, tanto el preenriquecimiento como la detección molecular para aumentar bastante de manera significativa la sensibilidad, pese a un mayor coste o mayor tiempo de detección. Entonces debe valorarse según la epidemiología local.
Ya, por último, no me queda más que daros las gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya servido. Muchas gracias.